Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Dice de la siguiente manera. Ahí lo tenemos en pantalla también. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, o sea, el diablo, Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaréis y andaréis entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Seguimos, ¿verdad? ¿O falta ahí? Por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vamos a orar. Amado Padre, porque yo no soy nada ni nadie en este momento, sino que eres tú. Tu palabra, tu verdad, Señor, sea revelada a nosotros. Amén y amén. Toma tu lugar. Separados para Dios es el título de este mensaje. Separados para Dios. Según lo que acabamos de leer, iglesia, y mira que este pasaje es muy utilizado para hablar de parejas, ¿verdad? Cuando hablamos y tratamos de decirle a la gente que no se una en yugo desigual. Claro que tiene sintonía con eso, cuando le decimos a la gente no te cases con alguien que va en contra de tus principios, pero Pablo trata de hacerle entender a los corintios que esto es más allá de eso, ¿verdad? Es en general, en lo general. No podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos en general, en cualquier práctica, iglesia. Y eso es lo que tenemos que entender tú y yo como cristianos. No es que uno sea narcisista, ¿verdad? Pero es que sí estamos separados, sí somos especiales. Algunos son especialitos, pero en general somos especiales, ¿verdad? A la vista de Dios. No podemos mezclarnos con el pensamiento del mundo, con la actitud del mundo, con la forma en la que el mundo actúa. Por eso el apóstol Pablo empieza a hacer interrogantes y preguntas a los corintios diciéndoles, a ver, ¿qué tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué es la luz con las tinieblas? ¿Qué Cristo con Belial o con Satanás o con el diablo? ¿Qué tiene que ver el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y les habla a los corintios diciéndoles, ustedes son templo del Dios viviente. Y Dios quiere habitar en ustedes y andar entre ustedes, porque ustedes están apartados para Dios. Y el Señor habla de esto, iglesia. En el mundo que vivimos en la actualidad, querido hermano, es un mundo lleno de oscuridad, un mundo lleno de pesares, un mundo lleno de maldad. Mira, te voy a decir algo interesante. Hay muchos casos en los cuales atrapan a cierto individuo en ciertas cosas malvadas o terribles, ¿no? Y cuando vienen los familiares, te dicen, es que no me lo puedo creer que esta persona o que mi hijo, que mi familiar, que mi esposo haya hecho tales cosas tan terribles. Este es mi nieto, este es mi hijo, yo nunca lo eduqué de esta manera. Yo nunca le enseñé de esta manera. ¿Cómo es posible que haya podido actuar de esta manera tan terrible? Y ellos piensan que tiene que ver con la educación que le dieron, pero esto va mucho más allá, iglesia. Ellos no están tomando en cuenta que el pecado nace de la concupiscencia de nuestros corazones y que nace del mismo hombre el deseo por pecar. Hay una inclinación por el pecado y en ese mundo vivimos. Hay gente que aparentemente es buena, pero la realidad es que por dentro hay oscuridad, hay podredumbre, hay maldad y no hay ningún regulador en ellos, ningún regulador, porque su regulador es lo que ellos consideran bueno o malo, su percepción de la moralidad. Ellos rigen su propia percepción de la moral. Pero nosotros los cristianos tenemos una percepción muy exacta, muy rígida, muy específica, y es regida por la palabra de Dios, por nuestra relación con Dios, iglesia. Así que no podemos y no tenemos derecho a comportarnos igual como el mundo.
Tenemos que ser diferentes al mundo. No podemos tener una relación con ellos. Otra versión dice, la NTV dice que no debemos de tener relación íntima con ellos. Es decir, comportarnos como ellos, que ellos sean nuestro círculo vicioso y nos terminamos comportando como ellos. Mira, a muchos cristianos les ha pasado, a mí me pasó en lo particular, que aún siendo parte de la iglesia, al tratar yo de encajar dentro de la sociedad allá afuera, terminaba hablando como ellos y comportándome como ellos, aún siendo parte de la iglesia. Obviamente se siente un vacío terrible, se siente uno mal por lo que hace. Claro que lo hacía allá afuera, donde yo, entre comillas, creía que nadie me miraba. Obviamente Dios estaba al pendiente de ello. Es ese tipo de actitud de la cual tú y yo tenemos que hacer, porque ahí viene mi primer punto, el problema. Es el yugo desigual. Es el yugo desigual, iglesia. ¿Qué sucede cuando un creyente se une con alguien que no comparte los mismos valores y principios? O sea, tiene una amistad profunda con alguien que no comparte esos principios y valores. Alguien dijo en una ocasión, el que está abajo siempre va a jalar más recio que el que está arriba. Haz el ejercicio, ¿no? Si yo pusiera a alguien acá, ¿qué es más fácil? ¿Que él me suba o que yo lo baje? Que yo lo baje, iglesia. Y así funciona en términos de la fe. Si tú estás constantemente conviviendo con personas, relacionándote, y no estoy diciendo, porque Pablo aclara, dejo aclarar esto, Pablo aclara en 1 Corintios 5:10 que no sería necesario salir del mundo para no tener relación con nadie inconverso, con alguien incrédulo. Pero no está hablando de eso Pablo, está hablando de formar una intimidad con ellos, con esas personas que son incrédulos, que no comparten los mismos valores. A la larga, el estar teniendo mucha relación con ellos te va a terminar calando. Y vas a querer terminar comportándote con ellos, a menos que tengas de verdad ¿cómo decirlo? Un dominio propio de plomo, pero en serio de plomo. Duro, que nadie te mueva, pero hombre, somos humanos, obviamente siempre nos van a mover el tapete. Así que es muy difícil, iglesia, que nosotros no seamos afectados si estamos en yugo desigual. Incluso esto yo lo miro hablar mucho en redes sociales entre aquellas personas que tratan de crecer y de aumentar y de avanzar en la vida. Dicen ellos, hay una frase muy conocida, ¿cómo dice esta frase? El que anda con lobos a aullar se enseña, o algo por el estilo, ¿verdad? Por ahí lo cambio. El que anda con lobos a aullar se enseña. Esto es así, iglesia. Y las personas que se dedican al crecimiento personal siempre también enseñan que depende mucho del contexto con el que te rodeas, ¿verdad? Para poder crecer. Y en términos de la fe es exactamente lo mismo. Depende mucho el contexto en el que te rodeas. Y si tú no estás rodeándote de un buen contexto, iglesia, y estás rodeándote de injusticia, de tinieblas, de ese contexto de Satanás, y en lugar de ir en contra de ellos, simplemente cierras tu boca, te apartas y sigues formando parte de ellos sin decir nada, iglesia, eso te va a terminar destruyendo. Eso te va a terminar consumiendo. Porque la justicia no puedes tener parte con la injusticia, la luz no puede tener parte con las tinieblas, ni Cristo puede tener parte con Belial o con el diablo. No puede ser de esa manera. Y mira, y te lo vuelvo a decir, yo experimenté esa sensación de ser parte de la injusticia, de las tinieblas, del campo del diablo, del campo de visión del enemigo. Estaba dentro de su territorio. Yo siendo de allá, acá quería estar. ¿Ok? Y vuelvo a repetirlo, no tiene que ver con tener una relación con personas que son incrédulas. Obviamente, ¿cómo le predicaríamos si no tuviéramos relación con ella? Claro que tenemos que relacionarnos con todo tipo de personas. El problema es cuando intentamos ser como ellos y empezamos a dejar que su forma de pensar permee nuestro pensamiento y nuestro corazón. En lugar de nosotros influenciarlos a ellos, ellos nos influencian a nosotros. Y así no debería de funcionar. Pero no tuviéramos estos problemas actuales de la fe si el mundo no hubiera hecho bien su trabajo. Vaya que ha influenciado terriblemente el corazón de la iglesia. Por eso es que vemos a muchos creyentes desanimados, frustrados,
con corazones llenos de orgullo, de vanidad, de depresión, porque se han dejado influenciar por el mundo. ¿Y cuál es la solución a esto? El mismo Pablo nos lo dice, versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Así que la pregunta es, ¿qué debemos hacer, iglesia? Pablo nos insta a salir de en medio y de apartarnos. Como dije, esto no significa aislarnos de la sociedad, sino que, escucha esto, debemos de mantener nuestra identidad y valores cristianos. A esto se refiere Pablo. Debemos de mantener nuestra identidad. En otras palabras, déjame hacerte una pregunta. Los que están en tu contexto, yo estoy hablando fuera de la iglesia, de tu contexto fuera de la iglesia, ¿te identificarían fácilmente como cristiano? Porque si tú estás separándote de ellos para Dios, si tú estás saliendo del medio de ellos, apartándote de esa influencia, no importa que estés en medio de ellos, aún así ellos van a decir, él es diferente, ella es diferente. Mira, yo me acuerdo que cuando estaba en la preparatoria, la verdad es cuando entré en esa crisis que yo quería encajar y andaba haciendo puras tonterías. El asunto fue que obviamente no encajé porque yo me sentía un vacío en mi corazón terrible, yo sabía que estaba mal y no encajaba. A los 18 años, a mediados de segundo de preparatoria, fue cuando yo tomo mi decisión. Y digo, Señor, yo quiero de verdad servirte y no quiero andar a medias aguas con un pie adentro y un pie afuera. Yo quiero de verdad seguirte a ti. Y fue lo que hice, yo seguí al Señor. De mediados de segundo de preparatoria para adelante, lo que le siguió y de tercer año, yo recuerdo que me la pasé bastante mal, muy incómodo, porque obviamente yo intenté alejarme de todas esas amistades o compañeros, ¿verdad? Porque tampoco eran que fueran amistades, eran compañeros estudiantiles. Y trataba de mantenerme al margen de todos ellos, porque yo quería limpiar todo el territorio, todo el camino. Yo quería de verdad empezar a tener una relación con Dios y a esforzarme más por trabajar esa relación con Él. Bueno, pasó todo eso, yo salí de la preparatoria, pero cuando yo entro en la universidad, iglesia, el panorama cambió completamente. Aún en el proceso de la preparatoria, a mí todavía me daba pena identificarme como cristiano, a pesar de que yo ya había aceptado a Cristo. Yo tenía ciertos temores, porque yo sabía que me iban a agarrar de changuito, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Yo sabía, y vaya que algunos lo hicieron, y yo guardaba silencio y no decía nada, porque ya no quería comportarme de la misma manera que antes. Pero cuando entré a la universidad, yo recuerdo cómo mi forma de pensar cambió. Yo tenía una identidad tan precisa, tan segura en Cristo, que ya no me daba la más mínima pena ni vergüenza que mis compañeros y toda la universidad supieran que yo era cristiano, y vaya que lo sabían. Todos sabían que yo era cristiano. Es más, cuando Carlos hace poco me decía que una maestra se le acerca y le dice, ¿por qué te apellidas Calvo? Ah, es que yo tengo un hermano. No, la maestra le dijo, tu apellido me suena familiar. ¿Tienes alguien conocido, un familiar aquí? Sí, mi hermano estuvo aquí en la universidad antes que yo. Ah, dice, el varón. Dice, sí, el varón. ¿Por qué le dicen el varón a él? ¿Es su apodo? No, es que le dice el varón así porque él decía, porque ahí en la iglesia así se dicen, y todos me conocían por el varón. El varón, el varón, el varón. Porque todos sabían que yo en la iglesia así hablaba. Y tú sabes que así les hablo ahorita también, ¿verdad? Varón les digo. Varón incluso. Porque ellos sabían sin ningún problema que yo era un cristiano. Y no tenía ningún temor en ejemplificar mi fe, en predicar mi fe, en hablarles de mi fe. Y no tenía problema con ninguno. Alguno que otro de repente salía ahí que se ponía bravo, pero el Señor se encargaba de él. ¿Verdad? Y el asunto es que yo recuerdo que siempre terminaban acercándose a mí. Incluso aquellos que me miraban de lejos y que probablemente me criticaban también por mi fe, al final se terminaban acercando a mí pidiendo consejo. Siempre pasa lo mismo. Pero todos me identificaban como un creyente, como alguien que tenía principios cristianos, tenía convicciones cristianas. Así que la misma pregunta yo te quiero hacer a ti. ¿Te pueden identificar como un verdadero cristiano, como alguien devoto a Dios dentro de tu trabajo, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la escuela? ¿Te pueden identificar? Porque entonces, si te pueden identificar, tú estás saliendo del medio de ellos y te estás apartando de la influencia de ellos. Y eso es bueno.
Y si no lo han hecho hasta el día de hoy, es momento de que te empiecen a identificar, más allá del hecho de que porque te miren entrar a un templo, que de verdad digan, es que él es diferente, es que ella es diferente, su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de amar, todo en él o en ella es diferente, es punto y aparte con nosotros. Ellos tienen que identificarte de esa manera, iglesia. Eso es salir del medio de ellos, es apartarte de la influencia del mundo. ¿Y qué va a resultar en esto? ¿Cuál va a ser el beneficio de esto, iglesia? Una comunión con Dios. El versículo 17 termina diciendo, y yo os recibiré. Y el versículo 18 dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, ¿qué ganamos? Unión, comunión con el Señor. Él nos recibe, Él nos abraza, nos adopta como su hijo y como sus hijas, porque nos estamos apartando del mundo y nos estamos separando para Dios. Y Él se agrada profundamente de eso, iglesia. Qué maravilloso ha de haber sido si Job lo hubiera sabido, o si algún momento lo supo, cuando Dios se expresó de él frente a Satanás, ¿verdad? Qué precioso. Imagínate por un momento que el Señor se expresara de esa manera contigo ante el enemigo. Este es mi hijo, esta es mi hija, mi amado, mi amada, una mujer, un hombre fiel, un creyente fiel, devoto, que me ama, que me sirve, que se aparta, que no se mezcla, que no se deja influenciar por el pensamiento del mundo, que no se deja dominar por los afanes de este mundo. De verdad, Él es punto y aparte. Qué maravilloso sería que el Señor se expresara de esa manera de cada uno de nosotros. Y creo yo que el Señor quiere y puede hacerlo si nosotros tomamos la decisión de apartarnos para Dios. Debemos apartarnos para Dios. Eso es un deber de nosotros. Y no solo un deber, una necesidad en la actualidad, iglesia. Porque lo que yo veo en el contexto del mundo es que está en una crisis psicótica terrible. Andan buscando a ver quién les da esperanza, quién les da un estilo de vida diferente. Porque la gente anda rascando por la política, por la filosofía, por el estrellato, anda rascándole a todos lados, tratando de encontrar paz y algo diferente para su vida. Y si nosotros no estamos separados para Dios, no podemos representar a Dios. ¿Y cómo van a ver ellos en nosotros un cambio verdadero en el cual digan, yo quiero ser como ellos? Qué maravilloso sería que sus compañeros de la escuela para los jóvenes dijeran, yo quiero ser como él. Su familia debe ser especial, porque él tiene algo especial. Y tal vez los estudiantes que están aquí, los jóvenes, van a decir, bueno, mi familia no tiene nada de especial. También tenemos problemas, pero tenemos a alguien especial. Y se lo presentan, es Cristo. ¿Verdad? Esa es la cuestión, iglesia. Así que lo que descubrimos ahora en este mensaje, iglesia, es que nuestra relación con Dios, esa relación pura, separada de la influencia del mundo, nos permite definitivamente tener comunión íntima con el Señor, la guía, la dirección del Espíritu Santo y su protección y su cuidado y su amor. Pero tenemos que separarnos de la injusticia, de las tinieblas, de la influencia de este mundo y del enemigo. Así que tenemos que elegir entre lo bueno y lo malo cada día. Tenemos que elegir cada día entre lo bueno y lo malo. Yo hablaba con un joven ayer o hoy, ya no me acuerdo cuándo estaba hablando con él, y él me decía, Darío, de verdad que quiero servir al Señor, quiero de verdad entregarle mi vida en el ministerio, él ya es salvo, pero ha tenido deslices en la fe. Y él dice, es que mi mente me dice que el trabajo, que los recursos, que el dinero, pero es que de verdad yo quiero servir al Señor, decía este joven. Yo le decía, mira, todos tenemos dificultades. ¿Tú crees que yo no quiero tirar la toalla diariamente? Le decía. ¿Tú crees que no he sentido yo el deseo de retroceder, de no avanzar, de volverme en contra del camino de Dios? Claro que lo he sentido, le decía.
Sin embargo, cada día tengo que esforzarme por tomar la decisión de seguir caminando en fe, de seguir avanzando en fe. Porque he decidido elegir la justicia, he decidido elegir la luz, he decidido seguir a Cristo. Y como dice ese precioso canto, no vuelvo atrás, iglesia. Ahora déjame añadir algo más de lo que dice Pablo, pero no en la carta que estamos leyendo, sino en una anterior. En la primera carta de Corintios, capítulo 5, versículo 11, que dice así: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con él tal ni aún comáis. Qué interesante. En 2 de Corintios, Pablo está hablándole a los creyentes diciéndoles que no tengan relación con el pensamiento del mundo, con la forma de vivir del mundo. Pero una carta antes, en 1 de Corintios, les dice: ahora no estoy tratando de sacarlos del mundo y que no tengan relación con cualquier persona, porque hay que predicarles. Pero hay un tipo de persona con la cual dice Pablo: ni siquiera comáis. Con aquellos que, diciéndose hermanos y creyentes, practican deliberadamente el pecado. Escucha eso, deliberadamente, es decir, que lo practican sin culpa. No les interesa arrepentirse, no les interesa hacer un cambio de vida, no les interesa cambiar de rumbo, no. Quieren seguir de la misma manera. Pablo dice: tengan cuidado con este tipo de personas, ni siquiera con tal comáis. Tremendo, ¿verdad? Lo que está diciendo, muy directo. Pero esto también es parte de la separación, de separarnos para Dios. Es como dos niveles diferentes. Uno se separa del mundo, pero cuando llega al cuerpo de Cristo, tiene que haber una separación también. Tienes que distinguirte. Y no es que Dios haga acepción de personas, naturalmente no. Pero Dios quiere el santo entre los santos, aquel que se aparta verdaderamente del mundo, del pensamiento, porque lo que se dicen creyentes y siguen practicando las cosas del mundo es porque obviamente se dejan influenciar por el mundo. Pero nosotros, como verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios, tenemos que mantener una actitud separada para Dios, es decir, de santidad, que eso es lo que significa santidad, separado para Dios. Tenemos que vivir de esa manera, tenemos que hablar de esa manera, pensar de esa manera, actuar de esa manera, caminar de esa manera. Y no te estoy demandando perfección, iglesia. No te estoy demandando perfección. Sería una locura poder demandarte perfección. ¿Qué es lo que te está pidiendo la palabra de Dios, iglesia? Lo que la palabra de Dios te está diciendo es que jamás te rindas y te dejes enredar por las telarañas de este mundo. Si has fallado a Dios, levántate y sigue caminando. Arrepiéntete, levántate y sigue caminando. Sigue luchando, pero no te dejes dominar por el mundo, porque el que entiende que es separado para Dios jamás se va a detener, jamás se va a quedar rendido, jamás se va a dejar influenciado, sino que va a seguir avanzando hasta llegar a la meta del galardón futuro. Amén. Ese es el creyente, ese es el separado para Dios. Así que, como cada día hoy seguramente has decidido, y mañana tendrás que tomar la misma decisión. Pero alguien dijo en una ocasión que dentro de cada hombre hay dos lobos. Y dependiendo del que alimentes más, es el que va a ganar. Cada día tenemos que tomar la decisión de a qué parte de nosotros alimentar, la espiritual o la carnal. Cuidémonos de no estar alimentando demasiado la carne, porque si la carne llega a dominarnos, nos va a consumir, Pero si estamos alimentando el Espíritu de Dios en nosotros, ese va a dominar y viviremos guiados por el Espíritu Santo. Hay muchos que lamentablemente se han dejado dominar por la carne, por sus pensamientos, por sus emociones, que le dicen: deja de luchar, deja de creer, deja de avanzar, deja de intentarlo. Y se quedaron estancados y ya no pudieron salir de ahí. Y no es que no puedan salir, pero es que se vuelve una costumbre también ese tipo de pensamiento. Y soltarlo es más difícil. Así que nosotros tenemos que cambiar el pensamiento y deshacernos de ese yugo desigual. Y ya no me refiero únicamente a las personas, me refiero
al pensamiento. Deshazte de ese yugo desigual, de ese pensamiento negativo, de ese pensamiento pesimista. No la voy a lograr, no lo voy a hacer, ya no puedo, ya estoy cansado, estoy hasta el cuello, me siento ahogado. Necesitamos deshacernos de ese pensamiento, de ese sentimiento, deséchalo. Porque de otra manera te vas a consumir. Y algunos, en el peor de los casos, se apartan de Dios y pierden su alma. ¿Y de qué le sirvió? De nada, querido. Pedro decía, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que quiero que te hagas la misma pregunta siempre que sientas que el tapete se te mueve y quieras tirar la toalla. Pregúntate por un momento, ¿a dónde, a quién vas a ir? ¿Al mundo? ¿A los vicios? ¿A los placeres? ¿Qué te puede ofrecer ello? Muerte segura. Solamente Cristo tiene palabras de vida eterna. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos este día a separarnos para Dios en oración.